Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy nuevamente nos encontramos aquí en nuestro canal que al final de la presentación y de la entrevista que hoy tenemos para compartir, les dejaré tanto mis redes sociales como las redes sociales de mi invitado. El invitado que tengo hoy es una persona muy especial. Realmente le doy muchas gracias a Dios porque definitivamente las redes sociales tienen el poder de acercarte o de alejarte de las personas. Y en mi caso, las redes sociales me han acercado a muchísimas personas que hoy hacen parte de mi vida. Y es pues mi invitado el día de hoy. Su nombre es Jarvinson Román, actualmente esposo, es el líder de una comunidad a la que yo pertenezco. Y hoy vamos a hablar un tema muy bonito, pero antes de presentarle nuestro tema, quiero pues darle la bienvenida y pues que él nos hable quién es, a qué se dedica actualmente. Bienvenida, Jarvinson. Muchas gracias, Claudia, por tu gran invitación a este maravilloso programa de tu canal de YouTube. Gracias. Un saludito también para todos ustedes, los que nos están viendo y los que seguirán replicando esta entrevista para la gloria de Dios. Bueno, mi nombre, como lo decía mi querida amiga Claudia, Jarvinson Román, nacido en la ciudad de Cúcuta, ya exactamente hace 30 años. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para la gloria de Jesucristo, pues felizmente casado, voy a cumplir 3 años de casados, con 2 hermosos hijos, para la gloria de Dios. Me he desempeñado como docente en el sector educativo, tanto en colegios como en universidades, y a nivel pastoral, por gracia de Dios, soy predicador católico, misionero de tiempo completo, itinerante. He estado participando en varios eventos, en varias misiones, tanto en el país Colombia como fuera del país, para la gloria de Jesucristo. Bueno, Jarvinson, bienvenido. Hoy en mi canal traemos un tema que queremos compartirle y es cómo vivir una vida en armonía, cómo tener como un equilibrio en nuestra vida actualmente con esa tan llamada armonía. Voy a estar aquí en la entrevista y eventualmente voy a mirar hacia un lado porque tengo todas las preguntas que consolidamos con Jorvinson para cuestionarle y para dialogar durante el término de la entrevista. Entonces, si me ven mirar hacia un lado, es porque estoy pues repasando todo el tema de las preguntas y que no me quede pues ninguna faltando. Lo primero que quería preguntarte, pues después de escuchar que, bueno, te dedicas a predicar, sirves en las comunidades, sirves en tu comunidad, tienes una comunidad actualmente. ¿Por qué Jarvinson se dedica a predicar, a evangelizar y ha creado una comunidad que, para que todo sepa, se llama La Alegría del Amor? Bueno, Claudia, respondiendo a tu pregunta, yo lo sintetizo en dos respuestas. La primera es un llamado de Dios. Un llamado de Dios que se ha ratificado durante el transcurrir de mi vida, de hechos muy fuertes, de realidades familiares donde yo crecí y donde hubo una manifestación milagrosa, o uno, varias manifestaciones de ese actuar de Dios en mi vida, en la vida de mis padres, ¿sí? Y eso me llevó a mí a redescubrir que yo nací para este mundo con una misión sobrenatural. Una de esas misiones es ser hijo de Dios y ser testigo de ese amor misericordioso que Dios tiene para el género humano, para el mundo entero. Y eso lo constaté en mi vida personal, en mi vida familiar, mientras ocurrió de la historia. Y el segundo motivo es porque mis padres, en su educación que me pudieron dar, brindarme de acuerdo a sus capacidades y también talentos, descubrí que mis papás, en medio de sus adversidades, en medio de sus defectos, en medio de sus cosas tan buenas, tenían algo muy bonito, era que ellos siempre estaban en función de ayudar a los demás, ¿sí? De no ser envidiosos, de compartir, de ser fraterno, incluso hacia los enemigos, porque muchas circunstancias de mi vida familiar tuvieron percances o adversidades de personas que nos hicieron daño, ¿sí? De envidia, de divisiones, incluso de ataques demoníacos, de brujería y todo lo demás, pero aún así mis papás no guardan rencores
hacia ese tipo de personas que nos hacían daño, sino al contrario, con amor, orar y vencer la fuerza del mal a fuerza del bien, diría San Pablo en una de sus cartas. Cierto. ¿Qué es entonces? Pues les estaba compartiendo de que hoy vamos a hablar de cómo vivir en armonía, de cómo tener una vida en armonía. ¿Qué es para Jorgensen entonces la definición de una vida en armonía? ¿Qué es armonía, Jorgensen? Bueno, como buen académico que soy, haber cursado unos estudios de filosofía y teología, quiero tomar el concepto etimológico de la palabra armonía. La palabra armonía viene en latín armonia, pero también tiene raíces del griego. En griego hay dos movimientos de esta palabra, como una palabra en modo sustantivo o una palabra en modo acción, en un verbo. Y las dos tienen unas connotaciones de las cuales les quiero compartirles. En griego, la palabra armonía significa acuerdo, concordancia, combinación. Pero esa armonía en acción o en verbo nos lleva a la palabra ajustes o conectarse. Eso desde la parte etimológica, el término armonía. Y la segunda orientación que quiero pautarles es ¿qué es la armonía? La armonía ocurre cuando hay un equilibrio existente entre todas las dimensiones del ser humano o entre todas las partes que acontece en la historia de una familia, de una comunidad, de un matrimonio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la palabra etimológicamente y esta segunda definición que nos ofrece la Real Academia, de mi parte, ¿qué puedo decir? Va a sonar algo muy contradictorio. La armonía se consigue es en los tiempos de crisis y de tensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si pensamos en un ideal de una armonía, paz y bien, como lo presenta muchas escuelas humanistas de que cero guerra, cero violencia, donde o estoy con todas las cosas materiales satisfecho y estoy en armonía. No, porque ese es el principal error para tener una vida en armonía. Armonía no es ausencia de problemas. Armonía no es ausencia de tensiones, sino es el equilibrio. Es buscar un acuerdo, es buscar una combinación como el rompecabezas. Si usted toma una pieza para meterlo en esta, pero no encaja, ahí no hay una armonía. Pero si usted consigue la pieza que es, construye, ensambla esa armonía que no solamente se refiere a un estado como de tranquilidad, de pasividad, de relax, ay, no, amor y paz y bien, no, es la construcción. Yo diría en otras palabras más sencillas para terminar, la armonía es la construcción de mi proyecto de vida, tratando de construir mi felicidad, pero también la felicidad de los demás. Cierto, muy cierto. Y en concordancia con lo que nos acabas de decir o en relación con lo que nos acabas de decir, ¿qué se trabaja primero si uno quiere lograr pues esa tan anhelada armonía? Se trabaja primero la mente, el cuerpo, el espíritu. ¿Qué es lo primero que yo necesito trabajar para poder llegar a una relación, a un estado perfecto de armonía? Bueno, sabemos que desde la filosofía presocrática o la filosofía antigua, sabemos que Sócrates, Platón, Aristóteles, nos hablan de que el ser humano es un ser compuesto, de cuerpo y alma, ¿no? Pero si miramos un poco la filosofía moderna, la filosofía humanista, nos hace ver que el ser humano es complejo, pero es una unidad, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que el ser humano tiene unas facultades y tiene unas dimensiones. Y eso lo constatamos gracias a la ciencia de la psicología, gracias a la ciencia de la antropología, filosófica y teológica también. También la sociología, que son otras ramas de la ciencia humanista que nos hace comprender lo más profundo, lo más complejo, también lo externo y lo interno del ser humano y también del mismo universo. Y encontramos unas facultades que todo ser humano las tenemos.
Ujú. Y es ahí donde comienza la complejidad de tener una vida en armonía. ¿Por qué, Claudia? Porque esas tres facultades son las que nos definen el rumbo de nuestra historia. La Ujú. primera facultad, la voluntad. Segunda, la inteligencia. Y tercera, la libertad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad que nos lleva o nos orienta siempre a optar por el bien, que la voluntad nos lleva a sacar lo mejor de nosotros, la Cierto. belleza interior de nosotros, esa bondad en las acciones, ¿sí? Y me atrevo a decir, recuerdo mucho en la filosofía de Manuel Kant, que una de sus premisas dice que tu actuar sea tomado en cuenta como máxima de convivencia, dirían en otras palabras muy sencillas, que tu obrar sea como ejemplo y heraldo para otras personas. Por eso el ser humano está orientado a hacer el bien, ¿sí? A hacer las cosas bien también. La inteligencia, ¿sí? Que pues desde los griegos la tenemos aquí en nuestro cerebro, en nuestros hemisferios, pero la inteligencia nos lleva a tomar decisiones sabias, tomar decisiones asertivas. Y la libertad, yo también pues me he desempeñado como maestro y a veces le digo a mis estudiantes, la libertad no es hacer lo que me da la bendita voluntad. No. La libertad es la capacidad que tiene todo ser humano desde el momento en que nace, en el momento en que sale a la luz de este mundo, incluso desde el vientre materno hasta que se muera, es la capacidad de tomar decisiones, es la capacidad de construir, es la capacidad de proyectarse, es la capacidad de hacer de su vida una gran aventura llena de armonía, diría yo. Por Cierto. eso estas tres facultades, trabajarlas en conjunto, ahí es la gran tarea y ahí comienza el primer trabajo de construir una vida armonía, que tu pensamiento, tu obrar y la capacidad de libertad estén en una sincronía, ¿sí? Ok. Puede ser que tú pienses esto, pero actúas con esto. Y puede ser que hayas tenido muchas opciones, pero tomaste la peor, ¿sí? Por ejemplo, aprovecho un ejemplo, en la vida matrimonial. Ay, a mí siempre me dicen, Arvinson, es que ya no me aguanto a mi esposo. Y es que mi esposo me salió malo. Y entonces yo les digo, ¿cómo así? Lo compré en una lotería, en un chance, lo compré en un centro comercial y le salió defectuoso. ¿Qué? Digo, no. Entonces, ¿por qué dice que le salió malo? Y entonces yo les digo, bueno, antes de que te casaras con él, ¿tú lo conocías así? Yo, sí, bueno. Dos, ¿alguien te dijo que no te convenía casarte? Yo, sí, mi mamá, sí, mi papá, no, un familiar. Bueno, alguien le sirvió de abogado del diablo que Dios la utilizó para decir, venga, no te cases, no te novies, no te vayas a vivir en un libre, no le dé hijos, no se acueste antes del matrimonio, porque viene el mundo de la globalización, pero usted fue la que eligió. Y entonces ahí está el meollo de la cosa de cómo construir una vida en armonía. Tener una sincronía entre la inteligencia, la voluntad y en la libertad. Eso como una primera parte. Perfecto. Segundo, unas dimensiones. El ser humano, desde la psicología, nos enseña, hay muchas dimensiones, pero quiero rescatar 8 principales. Uno, la dimensión física, la dimensión social política, tercera, la cognitiva, cuarta, la afectiva, quinta, la espiritual, sexta, la estética, que hace parte de no la estética de la belleza física, sino la estética de lo bello, de lo agradable, de lo bonito, de lo bondadoso, y la última, la dimensión de la ética y moral. Estas dimensiones del ser humano nos hacen ver que el ser humano no es el cuerpo que yo veo de ti, Claudia, no es el cuerpo que tú ves en mí, sino es toda la integridad del ser humano, cuerpo, alma, mente, espíritu, todas sus acciones, sus facultades, sus conocimientos, sus historias, sus dolores, sus triunfos, sus fracasos, sus anhelos, su proyección, su proyecto de vida. Entonces, teniendo en cuenta facultades y dimensiones, aquí no se trata de qué es más importante, la mente, el cuerpo o el espíritu. No, las tres son importantes.
que deben trabajar en comunión con mis facultades y con mis dimensiones. Increíble eso. Cierto lo que estás diciendo. Yo creo que definitivamente las tres se relacionan y, bueno, un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero empezar a hacer ejercicios, pero mentalmente quiero. Espiritualmente, digamos que va relacionada, pero no me levanto de la cama al día siguiente a las 6 de la mañana. El día siguiente no tomo el tiempo, vuelvo y no me levanto. Entonces, digamos que una de esas tres, digamos que dones, cualidades, no están trabajando en mí y entonces como ser humano no puedo tener una relación con esa armonía que quiero llevar como cuerpo para poder practicar ejercicio, o sea, tener las tres conectadas para poder salir adelante, para poder hacer ejercicio. Eh, un ejemplo como eso y entre todo lo que pues abarca la vida en general, ¿no? Porque puede ser con un estudio, con tantas cosas, ¿cierto? Todo lo que dices. Yo traigo este tema a colación porque a mí me encanta leer acerca de la historia del apóstol Pablo. Creo que fue un gran maestro. Creo que, Dios mío, yo creo que Dios eligió muy bien a todos sus apóstoles, a todas las personas que sirvieron, pero a Pablo, después de su conversión, se convirtió en una persona muy sabia, muy rica en conocimiento, contaba sus batallas, lo difícil que era de pronto tener un camino tranquilo, seguir a Dios, equivocarse. Y una de las cosas que él comenta es que en algún momento de su vida él perdió, digamos que esa armonía y comenzó a sacar como toda esa furia interna que él tenía antes de su conversión. Inclusive creo que también hasta le pasó después de que Cristo lo tocara. Eh, y él decía, definitivamente me perdí, me llené de coraje, estaba persiguiendo a Jesucristo por todos lados, comencé a dañar gente que quería, porque mis vacíos internos no estaban fuertes. Digamos que lo puedo simplificar de manera un poco más sencilla, pero bueno, él habla de muchísimas cosas mucho más profundas, pero digamos que de pronto un mensaje puede ser así. Y él decía, bueno, no encontraba mi tranquilidad, mi armonía, y comencé a reflejar en otros toda mi basura interna, a dañar a la gente que amaba, a contestar con groserías, a pelear, a atacar. ¿Cómo llegar uno, cómo evitar uno llegar a ese punto? Y si estoy cayendo con los seres que amo, y digamos un ejemplo particular de la vida, cuando yo estaba creciendo, como a los 20 años, me grabaron en la cabeza que yo tenía muy mal genio y me convertí en una persona muy mal geniada. Yo les contestaba muy mal para la casa. A mis papás era de pronto bien grosera cuando les hablaba, muchas veces me pasa. Eh, me cuesta volver a mi vida, a mi tranquilidad, a mi armonía. ¿Cómo no llegar a ese punto y cómo trabajarlo si ya estás cayendo, Jarvinson? Bueno, hay que partir de algo muy esencial. Cada persona tiene su temperamento, su carácter y su personalidad, pero la hereda es de acuerdo a la historia familiar, ¿sí? Pero esa historia familiar prepara, antesala, prefigura, pero es el mismo ser humano en el transcurrir de las etapas de su historia, de su vida, de cada una de las etapas que nos presentan la misma psicología o de las escuelas, diferentes escuelas de los psicólogos. Es la misma persona que es desde su propia voluntad y de su libertad puede tomar lo bueno de su historia y desechar lo malo de su historia, ¿sí? Sí, Entonces, partiendo de eso, es principal que, bueno, todos los seres humanos hemos caído en eso, todos hemos caído en eso, y más que evitar, es como puedo revertir esa situación que estoy. Usted mencionaba a San Pablo es uno de mis santos favoritos, y de hecho a mí me decían Saulo de Tarso. ¿Y San Pablo qué pasó? Saulo lo tenía todo,
Sí. tenía bienes materiales, porque no era una persona de estrato bajo, ¿no? Era fariseo, tenía la ciudadanía romana, eh, venía de un papá del Imperio Romano, tenía una estabilidad económica, sabía un arte laboral, era fabricador de tiendas y pues los fabricadores de tiendas ganaban un buen presupuesto porque eran los que le fabricaban las tiendas de campaña a las diferentes legiones del Imperio Romano para las conquistas. Entonces, económicamente hablando, era una persona muy adinerada, muy influyente, tenía, digamos que todas las dimensiones que tenemos aquí, que las mencioné en la anterior pregunta, las tenía bien. Pero algo estaba pasando en Saulo de Tarso, Ujú. era la dimensión espiritual donde estaba arraigado. Era un judío arraigado, un judío extremista, una persona fuerte en convicciones. Era muy radical en su personalidad, Ujú. pero algo le faltaba. Y es ahí donde, como también podemos construir esa vida en armonía. Si yo tengo vacíos, si yo tengo heridas, como ahorita Claudia lo mencionaba antes, esos vacíos, esas heridas, esos fracasos o esas improntas negativas nos lleva a desestabilizarnos y nos lleva a perder de pronto el horizonte de mi proyecto de vida o de lo que yo quiero construir como una vida en armonía. Nos llega a desestabilizar. Pero ¿cómo puedo sacarle la mejor tajada a eso? Primero, caer. Es la única forma, porque en el caer, Saulo cayó y al caer reconoció su nada, reconoció su fragilidad humana, reconoció lo bueno y lo malo de sí. Entonces, es decirle, ponerme a decirle mentiras, no, haz esto para que evite caer en esto y no perder la armonía en tu familia. No, debemos caer, debemos fracasar, debemos equivocarnos, debemos estar siendo acrisolados bajo esas tribulaciones o esas dificultades de la historia y de esa manera poder sacar la mejor tajada. Saulo, ¿qué hizo? Escuchó la voz, escuchó. Primero escuchó. Y cuando escuchó unas órdenes que Jesús le dio. Escuchar, obedecer y ejecutar esas tres acciones. Debo reconocer mi nada. Tengo que hacer una mirada introspectiva de cómo está mi naturaleza humana. Dos, no solamente quedarme, sí, sino aceptarla. Y tres, oye, poner de tu parte y si es necesario, pues busca ayuda para que te puedan acompañar en ese proceso. Para Sí. luego hacer una metanoia, que ese es el término que utiliza San Pablo en su teología paulina, palabra en griego, metanoia, que es una transformación. Y por eso hay una frase célebre de San Pablo, cambia tu manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Puede ser que ahorita los que nos están viendo, puede ser que estén viviendo caos, Cierto. pero tienen que identificar cuáles son esos factores que te llevaron a ese caos. Cuando los identifiques, ahora, ¿cuál es la proyección que tienes frente a ese caos? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Y tres, algo muy, muy factible es que, mira, se necesita la presencia de Dios. En medio del caos, en medio de la ruina, en medio de una depresión, en medio de tensiones en los diferentes ámbitos de la vida, en las diferentes dimensiones, se necesita ese toque de Dios, porque puede ser que tú puedes buscar apoyo, ayuda, empoderarte, buscar, con todo el respeto, la ayuda psicoterapéutica, la ayuda de los coaches, todo lo que tú quieras hacer, pero si esa dimensión espiritual está cerrada, está como una coraza, una tortuga, todo lo que puedas emprender será en vano porque en cualquier momento se puede desbaratar. Y por eso la metanoia tiene que hacer en nosotros una transformación integral, trabajar la parte humana integral y la dimensión espiritual en estas dos direcciones. Ok, eso que dices es realmente cierto, buscar ayuda. Muchas veces hemos relacionado que una vida en armonía, una vida feliz, es que las personas que
lo tienen todo, ejemplo, tienen dinero, tienen casas, tienen, digamos que el mejor cargo, tienen viajes, tienen cantidad de cosas y nosotros de pronto vemos en las imágenes, de pronto en las redes sociales, de esa persona tiene la vida perfecta. O sea, ¿qué más le puede faltar a esa persona? Y Pablo también dice que todas esas cosas son realmente cosas secundarias, que hacen, que no son realmente la felicidad y que no es lo que te ayuda a vivir una vida en armonía. Y tú ahorita mencionabas ese tema de la ayuda, cómo reconocer. Mira, yo actualmente trabajo aquí con personas, recibo casos todos los días de personas diferentes, gente muy adinerada que tiene niveles de adicciones muy fuertes, adicciones a diferentes cosas, adicciones a la comida, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, adicciones a los medicamentos, tantas cosas. Hace poco llegó una niña muy joven adicta al tema de las redes sociales, no puede parar. Eh, y eso también vivimos en un mundo como de consumismo en este momento, te consume y eso te hace explotar la adrenalina y crees que esa es la felicidad y lo vivo pleno. Pero cuando llego a la casa me siento vacío, me siento triste, me siento angustiada, siento que me dan ataques de pánico, tantas cosas. Eh, ¿Cómo llegar, cómo entender que realmente las cosas materiales son algo secundario en la vida y cómo conectar el cuerpo, la mente, el espíritu, todo para poder buscar ayuda y reconocer, hombre, yo tengo un problema, tengo una dificultad, necesito hablar, ¿cómo busco ayuda? Bueno, para eso, en un primer momento, es que la misma persona es consciente. Ujú, Cuando cae a lo más bajo, cuando se choca contra el mundo, la conciencia, todo ser humano tiene conciencia, incluso las personas que son malvadas saben en su conciencia que lo que está haciendo está mal. ujú, Entonces, lo mismo pasa cuando mi armonía yo la anclo a cosas exteriores. ujú, Cuando vemos personas que caen en las adicciones de diferentes matices y todo lo exterioriza, en el fondo de su corazón es un grito, es una protesta, es una manifestación de la necesidad de amor verdadero que necesita. cierto. Porque es que todo ser humano, tú Claudia, yo Harbison, todos los que nos están viendo, fuimos creados para amar y ser amados. Esa es la gran plenitud o la plenitud de la armonía. Cuando una persona no ama, cuando una persona no se siente amada, esa persona buscará saciarse de diferentes formas y caerá en ser una persona que es feliz haciéndole daño a los demás en diferentes comportamientos, ¿sí? Sí. Pero es la necesidad de amar. ¿Y qué nos lleva de pronto a pensar que la armonía es tener estabilidad económica, es tener cosas, es tener amigos, es tener fanaticada en la parte de las redes sociales, en YouTube, en muchas cosas, cuando realmente por dentro estoy vacío, estoy herido? Y esas heridas, esos vacíos existenciales, es que nos lleva a construir una falsa armonía, un falso castillo de felicidad y de satisfacción. Cuando caigo y cuando me choco con mi realidad, ahí mi conciencia se ilumina. Por eso muchas veces en los procesos psicoterapéuticos, eh, el principal protagonista del proceso es la persona que toma el servicio, ¿sí? Eh, ¿Y por qué lo toma? Porque cayó en la conciencia, fue iluminada su conciencia de que, oye, acepto que soy así, estoy pasando por esto, me pasa aquello, se me desbordó esta situación. Cuando la persona hace ese paso, esa iluminación de su conciencia, ya es un gran paso para iniciar un proceso de restauración integral para llegar a lo que se llama una armonía integral o una armonía existencial. Segundo, durante el proceso, la persona
o nosotros no estamos exentos de volver a caer. Es un proceso gradual, eh, paso lento, y ahí donde ejercito la facultad de mi voluntad, ¿sí? Ahí mi voluntad va a empezar a empoderarse, a ser acompañada, iluminada. Y si este proceso yo lo ilumino con una sana espiritualidad, con un encuentro con Dios vivo y verdadero, eso adquiere un engrenaje, un ajuste. Y la armonía, aquí, y la armonía no es llegar, estoy en la armonía porque salí de tal adicción. No, la armonía ya se está viviendo desde el momento en que tú reconoces que necesitas ayuda. Y en el proceso usted está constatando instantes de esa vida armoniosa que estás construyendo, para luego llegar a la meta, a disfrutar de un gran logro, que es la liberación de esa adicción o la superación de esa calamidad o de esa situación límite que te agobió, que te rompió, que te hirió. Valioso, muy valioso ese aporte que nos acabas de decir, que la armonía empieza desde el momento en que reconoces que tienes de pronto esa dificultad, esa carencia. Pablo también menciona que la real armonía o la real gloria de un ser humano es poder permitir pasar la ofensa. Pero nosotros aquí en el mundo, en la realidad, cuando nos ofenden, nos dicen algo que nos hiere, nos atacan, nos dicen cosas que no nos gustan, nosotros reaccionamos inmediatamente con una ofensa, otra cosa que le duela a la persona. Creo que nos pasa a todos. Muy pocas personas pueden decir que no les sucede eso, porque realmente yo creo que todos en la vida, en algún momento de la vida hemos sido reactivos. Inclusive acabamos de pasar todo este episodio del policía en Estados Unidos que por no controlar su ira terminó asesinando a una persona que yo considero que él no quería asesinar, pero su ira lo llevó es un pensamiento particular porque la fuerza pública está sumergida en una cantidad de cosas que muchas personas no están acostumbradas a ver: asesinatos, violaciones, cosas, crímenes, que ellos están envueltos ahí, y de pronto explota la adrenalina y esta persona lo ofendió y él lo único que hizo fue reaccionar sin escucharlo, ¿cierto? O sea, hasta tal punto que su ira no lo dejó escuchar, que la persona le estaba pidiendo auxilio, que la persona falleció lamentablemente. Pero digamos que eso es un ejemplo extremo, pero a todos nos puede suceder durante la vida que me dicen algo y yo le contesto. Mi esposo me dice algo y yo a veces que no me gusta y yo le contesto. ¿Cómo trabajar esa sabiduría según lo que dice Pablo? Hombre, la gloria está en no reaccionar, en saber manejar esa situación, cómo lograr manejar, cómo lograr no ser reactivo, Jarvis. Bueno, San Pablo es el maestro. Primeramente, San Pablo tuvo que sufrir en carne propia. Cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba. Pero entonces, cuando tuvo esa metanoia, cuando ya pasó el tiempo y lo curaron de su ceguera y ya lo enviaron a la sinagoga a predicar, pues San Pablo tuvo que vivir de lo que sembró, ¿sí? Es la ley natural, de lo que usted siembra, eso recoge. Pero nuestro cristianismo primitivo no fue exento de esa realidad. Los judeos convertidos al cristianismo del siglo I, después que Cristo subió a los cielos y después descendió el Espíritu Santo, no fueron exentos de tener esas reacciones negativas, esas emociones. Y dice el texto sagrado, yo me imagino que, bueno, San Pablo lo colocó un poquito con estilo, pero dirán, pero este desgraciado, este asesino, mire, usted lo trae aquí en la sinagoga, nos va a matar, que no sé qué, mire que nos ha matado a nuestros seres queridos, no han dicho, improperios. Pero Saulo guardaba silencio. ¿Por qué guardaba silencio? Porque en ese encuentro con Jesucristo, nuestro Señor, Jesús le enseñó la ley del amor. ¿Y por qué? En ese sencillo diálogo que tuvo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le preguntó, venga, Saulo, te voy a condenar para el mismísimo infierno por perseguir mi iglesia. No, sino le amó con ternura. La revolución de la ternura, dice nuestro Papa Francisco, la revolución de la ternura, la revolución de la misericordia. Y fue ahí donde Jesús, nuestro Señor, pudo rescatar ese corazón que supuestamente estaba llevando una vida en armonía, entre comillas, pero por dentro era un caos. Y pudo rescatar lo mejor de Saulo para convertirlo en San Pablo. ¿Sí? La ley del amor. Entonces, ya trayéndolo un poco a nuestra vida personal, primero tengo que reconocer quién soy yo. Segundo, dejarme amar, dejarme ayudar. Tercero, reconocer las bondades que hay en mí, porque pueden ser que todo el mundo señale esto, esto, esto. Somos una sociedad del señalamiento. Vemos la pared blanca que tengo acá, pero si hay una mancha negra, nos quedamos en esa mancha negra y nos olvidamos de todo lo bueno que pudo haber hecho tal persona, ¿sí? Y es importante reconocerme en mis bondades y reconocer las bondades del otro. Y cuarto, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, que muerto en la cruz, muerto y resucitado, nos amó hasta el extremo para darnos vida y vida en abundancia. De esa manera, soy capaz de poder dejarme amar y amar, trabajando. Pero, ¿cuál sería como el camino? Yo planteo dos elementos en un solo camino. Uno, buscar la ayuda psicoterapéutica, la ayuda profesional. Sí, hay realidades humanas que nos superan. Y esas realidades humanas que nos superan, ya sí toca echarle mano a la ayuda profesional, la ayuda de la psicología, la ayuda de la ciencia. Y dos, la ayuda de la presencia del amor de Dios. Buscar a Dios y buscarlo de corazón, del corazón abierto, del corazón disponible para que Dios pueda obrar. Y combinando estos dos elementos en un proceso de restauración, eso me va construyendo lo que nosotros estamos hablando en este tema, una vida en armonía. Perfectamente. Si, por ejemplo, realmente yo te comentaba ahorita, yo trabajo con personas que tienen un nivel de adicción fuerte y cuando he conocido cantidad de personas, la mayoría son personas muy introvertidas, personas que no hablan, personas que para hablar no te miran, personas que son amables, pero son personas que realmente no te miran, les cuesta mucho hablarle al otro. He conocido gente con mucho dinero que no acepta que por su condición de pronto le toca ir a un tratamiento o que lo agarraron con alguna de sus adicciones aquí y lo pararon y entonces les toca pasar por nosotros. No reconocen que tienen un problema y les cuesta muchísimo. A veces yo creía que porque yo soy extranjera, la gente me respondía que no, que ellos no tenían ningún problema con el alcohol. Y yo sé que sí, porque yo lo puedo ver en la historia de los pacientes. Realmente no lo aceptan. No aceptan que tienen un problema de carácter, que tienen una cantidad de cosas. Esas personas introvertidas que les cuesta hablar, ¿cómo poder ayudarlas para que ellas puedan buscar una ayuda y reconocer que tienen un problema? Porque ellas no lo reconocen. Pero cómo ayudar a una persona que tú sabes que es introvertida y que está pasando un problema? ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo acercarla a que busque ayuda? Bueno, lo primero es lo siguiente. Si tenemos personas o familiares que son de esta personalidad introvertidas, pero que están viviendo un caos interno o son personas muy conflictivas, lo mejor es la ley del amor. ¿Cómo así? Si tú convives con una persona de estas, debes tratarlo con amor. Y es difícil, claro, es difícil. Y más cuando es una persona
machista, es una persona guerrida, es una persona que orgullosa, soberbia, pero si los familiares responden de la misma manera, van a incrementar ese círculo vicioso de la violencia, ese círculo vicioso de destrucción, de peleas. Pero si le mostramos un rostro misericordioso, un rostro de bondad, unas acciones humanitarias, unas acciones de misericordia, poco a poco voy a ir conquistando ese corazón de esa persona. Poco a poco esa persona es alérgica a esas manifestaciones afectivas, porque esa persona está rota por dentro. Y si está rota, necesita amor, pero si yo voy siempre a la defensiva, atacando, pues la otra persona no va a avanzar. Es el primer acto o la primera acción para ayudar es la ley del amor, acciones de bondad. Lo segundo, poco a poco ir rescatando las bondades de esta persona, haciéndole ver que no todo lo que él tiene es malo, ni todo lo que hace es malo, sino poco a poco, de una manera metodológica, pedagógica o creativa, hacerle ver sus bondades. Y de estas estrategias podemos sacar de películas que nos dejan muchos mensajes, películas de Hollywood donde nos enseñan muchas cositas, donde yo he visto de historias, por ejemplo, me acuerdo de una película de de un afrodescendiente con, con una persona cuadraplégica en una silla y era una persona muy adinerada, pero era amargado, terrible, odioso, pero esta persona de color negra fue capaz de ganarse la confianza, no recuerdo ahorita el nombre de esa película, a través de actos de amor, de paciencia, porque hubo momentos en que le provocaba como agarrarlo y tirarlo por la ventana. Esas mismas tensiones hacen parte de esa construcción de una vida en armonía, las tensiones. Y al final se volvieron súper mega amigos los dos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo conquistar el corazón de esa persona? Ley del amor, haciéndole ver sus bondades. Y tres, acompañar, acompañar. Porque muchas veces esas personas guardan mucho y dialogan internamente porque no tienen confianza. Pero si los que están alrededor le muestran confianza, wow. Ejercicios prácticos, tanto para las personas que estén conviviendo o las personas que son de este estilo, un ejercicio que yo recomiendo, que es una terapia también muy sencilla, es escribir una carta. Y en esa carta pueden hacerlo escribiéndosela a Dios o a un ser querido que más aman en la vida. Y esa carta es escribir una carta biográfica, autobiográfica, contarle a esa persona en esa carta toda tu vida. Eso ayuda a estas personas introvertidas, el escribir es una terapia muy bonita. Y empieza a sacar, a sacar, a sacar. Y luego, la segunda parte de este ejercicio es al final, es poder romper o quemar esa carta, porque nadie solamente la va a leer Dios y la conciencia de la persona. Y al momento de romperla o al momento de quemarla, de soltar eso, soltar lo malo que vivió, las cosas negativas, para empezar a vivir o a construir esa metanoia o esa armonía en la vida personal. Cierto. Increíble ese consejo, me encanta. Yo sé que mucha gente lo va a poner en práctica porque de verdad conozco mucha gente que le cuesta expresarse. Saca, saca tu propia paja antes de mirar la paja del otro, antes de ver la basura del otro. Yo creo que en nuestra cultura, que es tan jocosa, de pronto la cultura latina, somos muy llamados a criticar, a ver al otro, a hablar de los demás, a destruir, digamos, con comentarios a una persona de cosas que de pronto tú haces comúnmente, pero que lo ves terrible en otra persona. Cualquier cosa. Si todos los días de nuestra vida fuimos enseñados a señalar, cómo salir de eso, porque cómo salir de dejar de ver al otro como con todo mi basura interna, con el reflejo de toda mi basura interna. Es que eres chismoso, es que no se arregla bien, es que es gordo, es que es flaco. Nos enseñaron a eso,
a señalar. ¿Cómo salir de ello si toda la vida hemos sido enseñados a señalar? Bueno, cuando tú señalas, Claudia, cuando nosotros señalamos en esta posición de pistola, vemos un solo dedo señalando al otro, señalando su debilidad, su defecto, su problema, lo que sea. Pero tenemos tres dedos acá abajo que nos están señalando, si nos están señalando a nosotros. Y dice la psicología, lo que tú más criticas, lo que tú más odias, es que por dentro está esa misma realidad. ¿Sí? Cuando doy ese paso de que en la medida que yo señalo a la gente, me estoy señalando a mí mismo. Cierto. Y no caigo en la cuenta de lo que yo más critico de X o Y persona, de X o Y organización, de X o Y familia, o lo que sea, en el ámbito laboral, personal, afectivo, lo que sea, es porque también yo tengo por ahí un Tao. Es porque también estoy sufriendo de esa misma herida. Es porque yo tengo ese mismo vacío. Es porque tengo esa misma necesidad. Y entonces cuando mi conciencia hace ese paso, wow, ya uno se desarma. Y me ha pasado. Muchas veces yo era bueno, por mi temperamento yo era muy fuerte con la gente. Y a veces juzgaba y criticaba. Pero ya después, pasando etapas difíciles de mi vida, me di cuenta que esa misma realidad la tengo yo. Y si yo soy un ser humano con virtudes y defectos, si la otra persona que odio, la otra persona que me fastidia, la otra persona que detesto, también es un ser humano igual que yo con defectos y virtudes, ¿por qué tengo que estar chocando? Al contrario, debo ganarme a mí mismo. O sea, construir la vida en armonía no depende ni de las cosas materiales, no depende de los demás, sino depende de mí mismo, por trabajar en mi propia realidad. Y de esa manera, poco a poco, puedo acompañar y apoyar a los demás también rescatando su dignidad humana. Perfecto. Eh, Ahorita hablamos también, hemos tocado tantos temas aquí, pero yo creo que esta pregunta va directamente relacionada para personas que sufren de ataques de pánico. Normalmente cuando yo he escuchado el tema de los ataques de pánico es que llegan demasiados pensamientos a la persona que ella no puede controlar, la gente le habla y esa persona y ella no escucha, no puede respirar y ahí comienza pues todo su caos interno. ¿Cómo lograr aquietar la mente cuando llegan episodios como esos? ¿Cómo lograr calmarnos? ¿Cómo lograr entender que sí puedo estar en mí, aunque el mundo, aunque la mente me esté jugando un mal papel, yo tengo el control? ¿Cómo puedo lograr eso, Jarvinson? Bueno, yo recomiendo en un primer momento eh, la parte de la medicina, ¿no? Mirar, o sea, en la vida de armonía también va en la parte física, que es una de las principales dimensiones, el cuidar la salud, el poder descansar bien. Entonces, cuando nos llegan estos ataques de pánico, cuando nos llegan estos desequilibrios mentales, es porque algo anda mal, algo viene desde atrás que nos está dando síntomas o alertas y no nos damos cuenta. Y esos ataques de pánico o esos ataques depresivos son productos de muchas cosas que se fueron acumulando, fueron dándose, pero me dice el de la oreja gocha y de la vista gorda. Y ahí, ¡pum!, la de tacón. Entonces, lo primero que hay que hacer es empoderarse, canalizar, fortalecer, trabajar, ¿sí? Y es hacer como un examen de conciencia. Cuando me presenta estos episodios en mi historia, tengo que hacer un examen de conciencia. ¿Cuáles son los factores internos y externos que me están llevando a esta situación? Dos, cuando ya los identifique, ahora mire si esos son reales o irreales. ¿Cómo así? Por ejemplo, bueno, estamos en el tiempo del cerramiento de la pandemia y entonces un ataque de pánico es el no termino mi vida social
termino mi vida laboral, no salgo ni para comprar una pastilla de chocolate por el miedo de contagiarme. Y empieza el ataque de pánico. Y si me pongo yo a leer noticias, a ver noticias, pues más se va a acrecentar el pánico. Pero si yo aterrizo este miedo y le digo, bueno, mi miedo es poderme contagiar. Claro está, podemos tener todos los protocolos de bioseguridad afuera, en tu casa, en el trabajo, en donde, pero el riesgo es el mismo y cualquiera nos podemos contagiar, pero está en tu facultad en poder controlar ese riesgo o tomar la rienda de esa situación y no dejar que el miedo, el pánico, el estrés, la depresión derrumbe tu historia, sino al contrario, tomar las riendas y seguir construyendo tu vida. Sí, yo les decía a mucha gente que también atiendo parte de nuestra alegría del amor, la vida debe seguir, no podemos parar. El COVID nos está enseñando nuevos estilos de vida, nuevos lenguajes, nuevas formas, y debemos nosotros abrirnos para poder interactuar y de esa manera sacar la mejor ganancia a este momento histórico que vivimos. Entonces, ¿cómo puedo? Es romper, es salir del cascarón, lo que yo decía, la voluntad, la inteligencia, la libertad. Pero si yo no trabajo por mí mismo, nadie va a hacer el trabajo que yo tengo que hacer. Nadie. Lo tengo que hacer yo. Los pensamientos también son como una forma de adicción. O sea, hay personas que piensan todo el tiempo, pero para lograr las cosas que se proponen les cuesta demasiado. No las cumplen y eso les va creando baja autoestima, cantidad de cosas porque lo que se han propuesto no lo han hecho. Bajar de peso, hacer ejercicio, terminar otra lengua, terminar otro estudio, de pronto estar un poco más de tiempo de calidad con sus hijos, con su familia, tantas cosas. Entonces vienen esos pensamientos de ataque. ¿Cómo eliminar esos pensamientos de ataque con cosas que están perturbándome y que no me están permitiendo lograr las metas que yo me he propuesto? ¿Cómo Bueno, cambiar? lo primero es aquí un punto clave de todo lo que hemos hablado, un punto clave para tener una vida en armonía es tu proyecto de vida. Y yo a ti te lanzo la pregunta, Claudia, ¿cómo va tu proyecto de vida? Los que nos están viendo, ¿cómo está el proyecto de vida? Y dirán algunos, cucú, un signo de interrogación. Y No, el porque ahora proyecto de vida. el COVID, todo se, Entonces, todo se acabó por el COVID. sí, entonces te pregunto, para poder salir de eso, para vencer eso, construya tu proyecto de vida. Si no lo tienes, construye. No importa que tengas 50, 60 años, no importa. No importa si ya eres casado o casada. No, el proyecto de vida se construye día a día y termina cuando uno se muere. No más, es permanente. Construye el proyecto de vida. Y si ya lo tienes, hágale unos ajustes, siéntese y revise cómo va este proyecto de vida en los diferentes ámbitos, en las diferentes dimensiones, cuáles han sido tus metas, cuáles han sido tus logros, las has conquistado, cuáles han sido tus fracasos. Estamos viviendo el 2020, el año pasado era el 2019. ¿Cuáles eran tus metas para este año? Y ahorita me sacan las cosas, es que el COVID-19 nos robó las metas. ¿Qué excusa? No, 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 no. Me decía un sabio profesor de filósofo, saca excusas y siempre las tendrás. Para todo se va a excusar. Entonces, es importante, primero, revisar proyecto de vida o construirlo. Segundo, hay que disciplinarnos. Este disciplinamiento implica crear un cronograma, implica crear un horario, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo estuve estudiando para ser sacerdote y una de las herencias que heredé de la vida eclesiástica es el horario, una vida de comunidad, un amor por lo cognitivo, un amor por la academia, un amor hacia la espiritualidad, porque nos formaron bajo una disciplina, un orden y un horario. Para cada cosa teníamos, incluso para dormir, teníamos espacio y tiempo para estudiar, para orar, para trabajar, para misionar, para todo. Y eso ayudó a configurar mi proyecto de vida. Entonces yo los invito
para vencer eso, construyan el proyecto o ajustenlo. 2, creen un horario. 3, disciplínense. Y para eso se tienen que convencer. Y vuelvo a lo primero, trabajar en unidad, su voluntad, su libertad y su inteligencia. Lo que tú decías, Claudia, hace rato. Si yo quiero hacer ejercicio todos los días, porque bueno, el gym está cerrado, pero me voy a colocar el horario de 6 a 7, pero el primer día tú te levantas bien empoderada, feliz y haces de 6 a 7 el ejercicio. Luego el segundo día de 6 a 7. Luego el tercero ya te da pereza y te levantas a las 6:30 y haces media hora de ejercicio. No, hay que disciplinarnos, hay que ajustarnos. Si tú creas un horario, es porque lo vas a cumplir. Si no, créalo de acuerdo a tus capacidades. Y de esa manera, y último paso, para vencer ese tipo de pensamientos o diversos comportamientos que son tóxicos, es bueno sentarse y mirar qué talentos tengo yo, qué habilidades tengo yo, qué emprendimiento me surge en la cabeza. Y de esa manera, canalizar, dice la psicología, un mecanismo de defensa es sublimar o canalizar esa actividad que me guste, no sé, la pintura, me gusta la literatura, me gustan las manualidades. Entonces, empoderarse con esa acción y de esa manera van disminuyendo. Los que sufren de depresión, de estrés o de tanta pensadera, como dice Santa Catalina decía, la loca de la casa, de esa manera van a canalizar y van a salir muy buenos resultados. Cierto, de verdad que sí. Gracias por la recomendación. ¿Tú crees que, pues en relación con lo que estábamos conversando en la anterior pregunta, la alimentación y el ejercicio hace parte de una vida en armonía? Y si es así, ¿qué tipo de alimentación debe llevar una persona que realmente quiere vivir una vida tranquila, una vida con salud, una vida estable donde pueda rendir? ¿Qué crees? Bueno, es clave que lastimosamente somos muy sedentarios o a veces el sistema que vivimos en diversos países es un sistema que nos lleva a un sedentarismo y a un activismo y a una producción acelerada. Que esa es una de las cosas del COVID-19, nos ha parado ese tipo de cosas para repensar la vida, construir una vida en armonía. Yo diría que hay que colocar una rutina o espacios de ejercicios o de actividad física para romper el sedentarismo. 2, la alimentación. La alimentación es muy indispensable si uno la debe consumir saludablemente. Comer en las horas que es, ¿sí? Comer dentro de esa misma alimentación diría que es clave las verduras y las frutas. Yo soy amante de las verduras y las frutas, de los jugos, de las cosas naturales. Qué bueno sacarle provecho a lo que la creación, la madre tierra, nos provee para nuestra vida de construir una armonía físicamente. Obviamente, si yo me alimento bien, pues puedo rendir en las otras dimensiones. Pero si no me alimento bien y no rompo ese sedentarismo, pues no voy a avanzar, ni voy a construir mi proyecto de vida, ni voy a disfrutar de esos instantes de armonía plena. Una pregunta que, bueno, de pronto no te compartí previamente, pero ayer estaba escuchando una charla de un cura que me gusta ver en YouTube y él estaba hablando de la importancia de que los protestantes o de las otras personas que no hacen parte de, o no comulgan en la religión católica, dejaran de decir que nosotros adorábamos a la Virgen María porque nosotros no adoramos la Virgen María, realmente la tenemos como modelo, como un respeto, como más bien un modelo a seguir. Yo en momentos de caos en mi vida siempre pienso cómo actuaría María en este momento y le pido que de pronto me muestre cosas. Y yo sé que el poder no viene de ella, el poder viene de Dios. ¿Qué papel en todo esto que estamos hablando de tener una vida en armonía juega la Virgen María, Jarvinson, para nosotros como creyentes, como católicos? Así es. Primero que todo, a quien adoramos es a Dios. Y a la Virgen María la veneramos. Y ese culto de la veneración es un culto de la gratuidad, un culto de reconocimiento,
porque es la madre del Salvador y es la madre nuestra. Y ella, como buena madre que es, sabe lo que necesitamos los hijos, porque es indispensable para nosotros los creyentes para poder tener una vida en armonía. Recuerdo uno de los mensajes de Nuestra Señora de Guadalupe, la aparición, la Morenita. No le dijo a San Juan Diego, ¿acaso no soy yo que soy tu madre? Le Exacto. dijo a Juan Diego, porque él estaba angustiado y preocupado por la salud de su tío, que estaba ya para morir. Y la Virgen María le encomienda una misión. Y él se hace el loco y la evade, se va por otro camino para ver a su tío porque estaban ya agonizando, pero la Virgen María lo sorprende en ese atajo que tomó. Muchas veces tomamos atajos como San Juan Diego y a veces desconfiamos de ese favor de Dios y desconfiamos de ese amor maternal de la Santísima Virgen María. Ella como Madre de Dios y Madre nuestra sabe lo que necesitamos. Y si buscamos o abrimos el corazón a una experiencia de Dios fuertemente y también buscamos al corazón inmaculado de la Virgen María, ciertamente muchas cosas de tu historia, de la mía y de todos van a empezar a configurarse, van a ajustarse, van a acomodarse, se van a conectar. Pero es importante buscarla. Si no buscamos de Dios, si no buscamos de la presencia de la Virgen María, difícilmente podemos construir una vida integral en armonía, teniendo en cuenta también una de las dimensiones de la dimensión espiritual. Cierto, me encanta eso que acabas de mencionar. Era importante traerla porque realmente también es un gran ejemplo de vivir una vida en armonía durante el tiempo que estuvo aquí. Ella es un gran ejemplo de ello, igual que pues Pablo y casi todas las personas de las que hemos hablado hoy aquí, que tuvimos en nuestra tierra en algún momento y que han servido para mencionar la vida de los tiempos de Cristo, ¿no? Definitivamente yo traje a colación este tema y te lo compartí porque realmente descubrí durante todas las fases de mi vida y válgame Dios, o sea, he vivido poco todavía, he vivido poco y mucho, he vivido ya más de 30 y pico de años y llegué a la conclusión que definitivamente nada económico, un lugar, eh, me brinda la armonía que yo como ser humano debo tener dentro de mí. Mi armonía viene dentro de mí, viene desde mí, de mi espíritu, de mi cuerpo, de mi mente. Nada de lo de afuera me hace vivir una vida en tranquilidad. Yo soy feliz aquí o en cualquier lugar. Soy feliz, hoy tengo una casa, mañana también puedo ser feliz en una habitación, en una sola habitación, porque defino definitivamente que la felicidad y la armonía viene desde mí. Y he trabajado desde mi parte interna para ser mejor persona hoy, en este momento de mi vida, pese a todas mis equivocaciones en la vida, lo que he tenido que pasar, lo que hemos tenido que pasar a todos. Quiero agradecerte por haber hecho parte de esta entrevista, de esta charla tan bonita que hemos tenido y quiero que nos regales pues como un resumen desde tu parte para compartir con nuestra comunidad. Claro que sí, Claudia. Y bueno, ideas principales. Lo primero, para construir una vida de armonía se hace necesario la presencia de Dios como pilar. Tener un encuentro personal, en espíritu y en verdad con Él. Dos, hacer un trabajo personal de un examen de conciencia, una introspección, donde yo pueda redescubrirme en mis capacidades, talentos, dimensiones, facultades y defectos. Tres, construir un proyecto de vida. Cuarto, dar lo mejor de mí mismo. Quinto, hacer un trabajo integral de restauración personal donde estoy pidiendo ayuda psicoterapéutica y ayuda de la dirección espiritual. Y sexto, ser testigos de sus propios frutos para darlo a conocer a los demás, irradiando luz, fe, esperanza, amor y caridad. Perfecto. Muchas gracias a Jarvinson Román
el fundador y creador de la comunidad Alegría del Amor, predicador. Le pueden hablar en sus diferentes redes sociales y adicionalmente a eso suscribirse a su canal Alegría del Amor en YouTube y en Instagram y en Facebook también lo pueden buscar. Yo les voy a dejar al final de toda la entrevista todas sus redes sociales, tanto las redes sociales de Jorvinson como las mías. Hoy hablamos de cómo vivir una vida en armonía. En este canal nos inspiramos para aprender. Aprendemos a través de la inspiración. Les agradezco a todos por su tiempo y los invito a suscribirse a mi canal y pues al canal de La Alegría del Amor. Que pasen una feliz semana. Que estén muy bien todos.